acerca de el trabajo, nuestra vocación, que recuerde que la palabra vocación tenía dos, podríamos decir, aspectos importantes. Uno es el académico, pero también el otro es el espiritual. Y vocación también, ¿qué es lo que significaba? Un llamado de Dios. De ahí viene la palabra, un llamado de Dios. Y vamos a hablar sobre el descubrimiento de tu vocación. Y estamos respondiendo a ¿puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante hablar de nuestra vocación, de nuestro trabajo? Porque ocupa gran parte de nuestra vida. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que glorificar a Dios, sí o sí. Por lo tanto, a lo que nos dediquemos, sea en estudio o en un oficio que se aprende por la práctica, hay personas que son expertas por solamente hacerlo una y otra vez, una y otra vez. Una persona que hace estos jarrones de greda, que lleva años, ¿cuánto se va a demorar? Mucho menos y le va a quedar mejor que una persona que esté partiendo y por mucho que haya estudiado. Pero en la práctica, como se dice, hace al maestro. Vocación a la hora de elegir. La cuestión de la vocación se vuelve una crisis en dos puntos principales de la vida. El primero es al final de la adolescencia, cuando nos vemos presionados a decidir qué estudiar o definir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Muchos comienzan el primer año de los estudios superiores dudando si lo que escogieron fue lo correcto, porque es muy rápido. Uno está recién empezando a disfrutar y ya que nos dicen, tienes que ver qué vas a estudiar, qué vas a hacer. ¿Te vas a preparar para la universidad o te vas a preparar para trabajar? ¿Qué quieres hacer? Y ahí están los padres, algunos presionan más que otros, pero finalmente es una decisión que hay que tomar en algún momento. Cuando estamos en la enseñanza media, vas a estudiar, tienes que prepararte. Pero también es importante que nosotros hayamos tomado una buena decisión. Y en la segunda parte de nuestra vida, donde nuestra vocación se vuelve un punto importante, es en la mitad de la vida. Cuando experimentamos frustración, fracaso o sentimos que nos estamos perdiendo. Hay personas que llevan 5 o 10 años en un lugar, habiendo estudiado eso, su carrera y todo, pero sienten que no fueron hechos para eso. Y ahí vemos mucha gente que sale de las oficinas a dedicarse al turismo o a la gastronomía. Hay humoristas incluso, estos stand-up comedy, que eran oficinistas en un banco y ahora trabajan en eso y son felices y ganan plata. Porque en definitiva, ¿qué es lo que importa? Hacer lo que a uno le gusta o que le agrada, que no sea un peso, y lo mejor es ganar plata con eso. Que ese en definitiva es lo que nos mueve, lo que uno lo levanta en la mañana para ir a trabajar. Uno lo hace por amor al arte, a no ser que sea algo que obviamente que usted quiera hacer y gratis, porque también se puede ofrendar, se puede entregar un tiempo especial, pero finalmente lo que nos mueve más que otra cosa es que debemos sustentar nuestra vida, debemos traer el pan al hogar. Y por eso vemos crisis vocacionales en adolescentes, en jóvenes, como también en personas adultas. Yo cuando me iba acercando a los últimos años de mi carrera, tenía muchos compañeros que se arrepentían de haber estudiado eso. Yo les preguntaba, ¿y en el primer año tenía ese sentimiento? Me decían, sí. ¿Y por qué no te arrepentiste ahí mejor? Porque ya perdiste plata. Yo tenía un compañero cristiano, hijo de pastor, que solamente le faltaba dar el examen de grado y se convertía en abogado. Incluso había hecho la práctica. Pero llegó un punto en el que él dijo, no quiero hacer esto el resto de mi vida. No quiero. Y él estaba así totalmente decidido. Pero yo traté pero te falta un poquito. Por último, para tener el título, me decía que no le importaba. ¿Por qué? Llega un momento en que la persona se da cuenta de que la decisión era de él y no de otros. A veces hacemos cosas por
por agradar a otros. Pero también vemos personas que ya habiéndose titulado, como yo le decía, habiendo trabajado incluso, dicen, encuentro que esto finalmente me equivoqué. Y ahí vemos personas de edad, y es normal, no digo que sea malo, estudiando una segunda carrera, en las noches. Y esto se da, ¿cierto?, que quienes estudian la noche generalmente son de más edad que los de la mañana, que son puros jóvenes. Entonces a mí, en más de una ocasión me tocó tomar ramos en la tarde, y obviamente habían personas que trabajaban y todo el tema, y eran mayores que yo, y uno se sentía como un pollito al lado de ellos. Y también cuando pasan ellos a la mañana, a veces un día que tienen libre, también se ven como un adulto, un profesor parece, parecen profesores y están ahí sentados. Por lo tanto, la vocación tiene algo trascendental en nuestra vida. Crisis vocacional. ¿Habré desperdiciado mi vida? Empezamos a preguntarnos. ¿Estaré sentenciado de por vida a un empleo que comienza a parecer sin sentido, insatisfactorio y frustrante? Hay personas que les gusta estar encerrados en un lugar, como en una bodega, por ejemplo, pero hay otras personas que no. Hay personas que les gusta hacer esfuerzo físico y otros que no. Hay personas que les gusta estar a todo sol o la lluvia y todo eso, y otros no. Hay personas que les gusta tener un horario definido durante la semana y a fin de mes obtener su dinero seguro, mientras que otros que no, prefieren tener libertad y tener esa incertidumbre de saber si va a llegar algo a fin de mes o no. Esto manifiesta el hecho de que la consejería vocacional es uno de los principales componentes de la consejería cristiana en Estados Unidos, solo superada por la matrimonial. La iglesia cumple una función de consejería a las personas. ¿Y cuál es la primera? La consejería hacia los matrimonios. ¿Y cuál es la segunda? La vocacional. ¿Acaso al pastor no le han llegado personas con problemas de matrimonio a los pastores? Podríamos decir que número uno, un ejemplo. Pero también hay personas que tienen problemas con sus trabajos o con sus estudios. En este aspecto es importante considerar que la frustración vocacional afecta directamente en los conflictos matrimoniales y familiares. No es algo que decir, no importa, después el Señor te va a dar otro trabajo, no importa, el Señor te va a ayudar en tu estudio a ver qué vas a hacer. No es así, no es tan simple. Recuerde que nuestro trabajo, al ocupar gran parte de nuestra vida, casi pasa a identificarnos como personas, porque lo hacemos parte de nuestra vida, ¿no? Nuestro trabajo, nuestra profesión, que ya casi nos identifica. Por eso yo les conté de personas que son muy duras, muy fuertes, nadie los ha visto llorar, pero cuando les han despedido o le han hecho algún trabajo, lloran o sufren, porque es su identidad. Hay personas que cuando quedan sin trabajo por mucho tiempo se sienten que no tienen ningún valor. Pero la persona, yo le expliqué, hermanos, que de por sí usted ya tiene un valor. Y usted haga SEO en un trabajo o esté de gerente, es un trabajo que dignifica y finalmente es lo mismo. Pero hay personas que se sienten mal, se sienten menos. Y este aspecto es fundamental para nosotros como cristianos porque una crisis vocacional ¿puede afectar a una familia? Sí, porque la persona puede llegar totalmente enojada todos los días. Puede ser que un cónyuge esté más feliz que el otro en lo que hace y obviamente va a haber un problema. O conflictos en ciertos aspectos de la economía. Afecta. Puede ser que el padre de familia que trae el sustento al hogar quiera renunciar porque no soporta más y ¿qué le va a decir la esposa? Nosotros necesitamos comer, así que se va a tener que aguantar. O ella puede decir, yo puedo trabajar, y así. Bueno, hay multiplicidad de factores que finalmente van a afectar
Y lamentablemente muchas veces cuando no se lleva bien esto, termina en una ruptura matrimonial. Hay muchos casos donde uno se cree superior, independientemente sea hombre o mujer, se cree superior a la otra persona, ya sea por el grado académico, por el dinero que aporta al hogar, siendo que ambos deben empujar o deben remar para el mismo lado. Por eso es fundamental esta parte vocacional en la consejería cristiana. Para discernir nuestra vocación, esto tiene que ver más allá, recuerden hermanos, de lo que vamos a estudiar o trabajar, tiene que ver con el llamado de Dios, independiente de la edad que usted tenga. Vayamos al caso concreto. Dios, ¿en qué momento de la vida llamó al apóstol Pablo? ¿En su adolescencia? ¿En su niñez? No, el Señor llamó a un hombre adulto, hecho y derecho, ya formado, ya no le quedaba nada por estudiar, y el Señor lo transformó. Preguntas para discernir nuestra vocación. ¿Qué puedo hacer? ¿Acaso no nos preguntamos eso en la pandemia? Muchos de nosotros. ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer de Uber. Voy a salir a repartir cosas. Voy a armar un emprendimiento. Y comenzamos a pensar. Y eso está bien. ¿Qué voy a hacer para Dios? Segundo, ¿qué me gusta hacer? Porque eso es lo ideal, no voy a hacer algo que le fastidie. Yo estudié administración de bodega y a mí me cargaba estar adentro de una bodega. Yo lo encontraba lo más deprimente posible, estar entre medio de las cajas en esas bodegas con esos racks gigantes y todo, lo encontraba totalmente deprimente. Y yo cada vez que iba a hacer mi práctica me daba una mini depresión. Y cuando llegaba al trabajo veía personas felices ahí cantando todo el día, tirando talla. Y yo decía, no sé cómo lo hace. Debe gustarle esto. Y le gustaba, obviamente. Pero a mí no. Y eso sumado a otras cosas me llevó a decir, estudia otra cosa. Cada uno tiene como una experiencia diferente. La tercera pregunta es, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Porque hay cosas que nosotros no sabemos que las podemos aprender. Y eso requiere de tiempo y de esfuerzo también para adquirir esos conocimientos. Y finalmente, ¿qué debería hacer? Que es una pregunta directamente hacia Dios y también que nos pueda a nosotros llevar a lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Qué puedo hacer? Vamos a responder esta primera pregunta. Primero, evaluar razonablemente mis capacidades, habilidades y aptitudes. Es preguntarnos qué habilidades tengo, para qué soy bueno. Cada uno de ustedes es bueno en algo, en muchas cosas. Y eso yo creo que usted lo sabe. Y si no, pregúntele a los que lo conocen. Ah, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en este otro. Eres bueno para quejarte. Ajá. Ya, obviamente hay personas que les gusta comunicar, hay personas que les gusta escribir, hay personas que les gusta conversar con ciertas personas. Y aquí tenemos dos ejemplos bíblicos. Moisés y Jeremías le dijeron a Dios que no estaban capacitados para su llamado. Moisés protestó que no tenía habilidades para hablar en público. Recuerda que él dijo que era tardo para hablar. No se sabe exactamente qué problema tenía. Algunos dicen que era tartamudo. No lo sabemos, pero le costaba hablar en público. No lo quería hacer. Y Jeremías dijo que era muy joven. Que dice, yo soy niño. Y Dios le dijo, ¡ay, qué niñito más chiquitito! Jeremías chiquitito. ¿Se ha encontrado usted en una situación donde usted se encuentra demasiado joven? Va a tener que pintarse canas para que se vea un poco más. A ambos Dios los reprendió porque ellos sí eran capaces de hacer lo que Dios los había llamado. Recuerdo que en una ocasión se me pidió a mí ser un oficial del registro civil, donde yo tenía que oficiar un matrimonio. Hacer que oficiaba un matrimonio, porque ya estaban casados. Lo que pasó fue que el oficial no podía ir al lugar del evento porque estaba fuera de la jurisdicción. Estaba en otra comuna. Por lo tanto, necesitaban a una persona que supiera más o menos de... Y me pidieron a mí.
Entonces yo fui disfrazado de juez civil. Obviamente busqué en internet lo que dicen los jueces de civil y me vi un video y yo seguí al pie de la letra ese libreto. Obviamente al llegar la gente decía, oh, qué joven. Todos decían, oh, qué joven el oficial. Obviamente me faltaban canas, me faltaba edad. Y yo hasta en ese momento pensé en arrancar y dije, me van a pillar, es falsa. Y lo que más me asustó fue que llegaron familiares del novio y de la novia vestidos de militares. Y estaban sentados en primera fila y dije, aquí ya me van a pillar, a decir, este no es oficial civil, es muy joven. ¿No? Todo lo contrario. Hasta me felicitaron y todo el tema. Y también me pasó otra talla que yo tenía ahí en el libreto que esa unión trajera frutos, sus hijos. Resulta que ellos tenían como 5 hijos, cada uno por su lado, y ya habían cerrado la fábrica. Y todos se rieron cuando yo dije eso. Pero bueno, son cosas que pasan. Y quizás pude haberme dado cuenta antes, pero a veces uno no se siente capacitado. Pero finalmente salió bien. Nunca más me llaman así. Moisés y Jeremías, ¿qué es lo que pusieron? Excusas. ¿Qué pasa si Dios usted lo llama para hablar? Un ejemplo. Yo te voy a poner en un lugar donde vas a estar cerca del presidente de la República y tú les tienes que decir lo que yo te voy a decir. No, yo no. Ni cerca de él quiero estar, o no, ni siquiera quiero hablar con alguien, no sé. Y Dios lo va a poner en un lugar y usted va a tener que decirle. Es un ejemplo. Puede ser otra cosa. Y Dios nos puede poner en una situación. Y ahí no podemos decirle, Dios, yo no estoy capacitado. Hay personas que tienen muchos argumentos contra Dios, pero no es necesario saber todos los argumentos a favor de Dios, sino que debemos hablar en la palabra de Dios. El Señor nos va a dar discernimiento y el Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Como lo vemos en el ejemplo de estos 2 hombres, que sí fueron hombres de Dios. Dios nos capacitará. En el caso de Moisés, Dios había preparado a Aarón para que ayudara a Moisés con la tarea de hablar. Lo que Dios quería usar de Moisés era su obediente liderazgo. Dios tomó en cuenta las capacidades y aptitudes de Moisés antes de llamarlo. ¿A quién llamó Dios? A Moisés. ¿Y Dios sabía que Moisés tenía un problema para hablar en público? Sí. Entonces Dios dijo, ya tengo a Aarón listo. Yo le di un hermanito bueno para expresarse. Como hemos estudiado nosotros los jóvenes la vida de Moisés, nos hemos dado cuenta que Aarón hizo muchas cosas por Moisés. Habló directamente con Faraón. Cuando comenzaron las plagas, ¿quién levantaba la vara? Aarón. Ya después Moisés comenzó a hacerlo. Dios comenzó a afirmar la autoestima y el valor de Moisés, hasta que fue el gran líder de Israel. Por eso no pongamos excusas, porque puede ser que usted diga, no, es que yo no sé hacer esos trámites, yo no sé hacer esto, pero puede ser que Dios ponga a una persona que le ayude. Y es como el desafío que a mí me toca en mi trabajo en el edificio donde yo estoy, de administrar. Hay que preparar tantas cosas, y yo, la verdad, personalmente, yo no sé hacerlo. Pero gracias al Señor hay personas que lo saben hacer y Dios las puso, y simplemente yo doy la orden y se hace. Pero si me preguntaran a mí, yo no. Como por ejemplo, poner manteles, como lo hacen las hermanas, los planchan, los traen bien ordenados, y después hay que doblarlos bien. No hay llegar y hacer los pelotas, una bola. No. Es complicado, para que quede todo en excelencia. Dios nos hace un llamado perfecto. Él nos conoce más que nosotros mismos. Dios conocía a Moisés y conocía a Jeremías, y Él nos conoce a nosotros. Mientras que la estrategia de Satanás es manipular a los cristianos a tomar cargos sin tener las capacidades o aptitudes para desempeñarse bien en ellos. Eso es otra cosa. ¿Satanás qué es lo que hace? Sí, si tú eres bueno para eso, tú
empieza a hacer un trabajo similar al de Dios, pero desviado hacia el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque va a hacer que perdamos el tiempo y que también perdamos la comunión con Dios. ¿Cuántas personas han sentido el llamado de Dios y han caído, les ha ido mal y finalmente dicen, Dios me llamó a algo y no fue Dios? Puede ser que el enemigo tocó mi orgullo y decir, sí, tú eres el indicado, y nunca fuimos los indicados. Dios llama en perfección como lo dice ahí. Él sabe nuestras capacidades, pero también debemos ser conscientes de nuestras debilidades y de que no podemos hacerlo todo. Sería genial que pudiéramos hacerlo todo, pero en las cosas que no podemos hacer, Dios ha puesto a otras personas. A mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, y el enemigo puede ahí hacernos tropezar. Porque ¿cuál es la estrategia y el negocio del enemigo? Es hacernos perder el tiempo y distraernos del llamado que Dios nos dio. Y escuchado usted la frase, Dios te tiene para grandes cosas, puede ser utilizada para mal. No, sal de ahí, el Señor te tiene para cosas mejores que esas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, se ve poco, pero si Dios me llamó a eso poquito, yo lo voy a seguir haciendo. Dios me va a poner en otro lado, si es que Él quiere. Pero a veces yo he visto gente que se mueve, habla con este otro, y empieza a escalar, empieza a subir, y Dios no lo llamó a eso. Si el Señor quiere, nos va a exaltar, y si no, nos va a humillar, si no hacemos la voluntad del Señor. Y ahí vemos a Moisés y Aarón, usted elija cuál es cuál. Que se enfrentaron al faraón. Dios le entregó al hombre recursos y material para poder conocer nuestras capacidades. Podemos responder exámenes de aptitud. Usted puede encontrar en internet muchos exámenes vocacionales, usted se lo puede hacer y usted puede tener una idea más o menos de lo que puede desempeñarse. Analizar nuestras fortalezas y debilidades y hacer una detenida evaluación de nuestro desempeño anterior. En nuestro caso, como muchos cristianos, tienen un fuerte deseo de servir, pero carecen de las capacidades necesarias. Podemos tener mucho conocimiento teológico o bíblico, pero si nos faltan habilidades administrativas o habilidades blandas, no seremos efectivos, incluso terminar drásticamente nuestro servicio. Yo puedo conocer mucho de la Biblia, mucho de la palabra, pero si yo ando retando a los hermanos, tratándolos mal, nadie me va a hacer caso. Puede ser que una persona conozca muy bien la palabra del Señor, pero de ahí a expresarla, y hay personas que tienen tanto conocimiento de la Biblia que cuando la enseñan no se les entiende porque es demasiado el conocimiento que tienen. Y que lo que hay que hacer es que simplificar eso a un lenguaje más cotidiano. Esto mismo, usted ve una imagen, un PowerPoint o una presentación. Una persona puede enseñar sin esto o con esto, pero habiéndolo usado bien o mal. Eso también depende de la capacidad que le dio Dios a cada uno. Yo sé y reconozco que a mí me falta mejorar porque yo sé que no es perfecto, yo lo he estudiado y siempre estudio constantemente, porque en realidad lo ideal sería que fuera una imagen nomás y yo hablara nomás. Pero, ¿por qué pongo letras? Para que también tomen nota, porque a la hora que yo estoy solamente hablando, es difícil que uno anote tanto, a no ser que yo llegue y diga punto aparte y comience a dictar. Obviamente que hay que tener un equilibrio, pero en ese sentido es un ejemplo. Si Dios me dio un recurso que es imágenes o letras que aparecen en una presentación, yo tengo que estudiar
cómo hacerlo de mejor manera, manera efectiva para que los oyentes o las personas me oigan. Yo aprendí que principalmente los jóvenes, bueno, no se puede hacer una reunión general porque en realidad hay adultos y todos tienen que escuchar la palabra y no hay ningún problema. Pero los jóvenes captan cerca de un 90% del mensaje si ellos conversan y dialogan acerca del tema. Por lo tanto, eso es lo que hemos estado haciendo con los jóvenes. Se dialogan los temas y eso queda en la mente y en el corazón de ellos. Y es usar herramientas para mejorar, ser más efectivos. Y así yo, mientras están conversando, yo descanso un poquito. Me tomo un café, no. Por eso ahí dice que hay gente que tiene un deseo de servir y está bien, pero deben direccionarlo hacia donde Dios los llamó. Puede ser que un ejemplo, una persona tenga un llamado hacia los pobres, pero no por eso va a invertir 10 millones de pesos que tiene guardado en el bolsillo para comprar un terreno y armar un comedor. Puede ser que eso se pierda porque Dios no lo llamó a eso. Puede ser que Dios lo haya llamado a invertir en un ministerio de evangelismo donde los recursos se van a destinar para hacer tratados o para llevar ropa o para destinar eso a otras instituciones que ya están trabajando. No lo sé, el Señor tiene un propósito claro y cuando no damos en el clavo donde Dios quiere, perdemos recursos, perdemos tiempo y nos frustramos. ¿Y qué pasa con esa persona? Dice, no, yo no fui llamado para esto y se pierde ese servicio que esa persona tenía. Un ejemplo. Por eso dice que podemos tener mucho conocimiento teológico, bíblico, pero a veces nos faltan habilidades administrativas. Sí, queremos evangelizar, queremos salir a hacer algo. Ya, salgamos a evangelizar. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No, pensaba salir nomás por las calles. No, hay que organizarse. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es la idea? ¿Repartir globos porque sí? No. ¿Qué vamos a hacer con los globos? ¿Le vamos a escribir un mensaje cristiano? Ya. ¿Le vamos a entregar un regalo y un tratado? Ya. Le vamos a orar por él y así. Comienza a formarse una organización. ¿Queremos poner música? ¿Cómo va a poner música? Necesitamos parlantes, micrófonos. ¿Dónde los va a sacar? No, yo los vi por ahí. Requiere administración, organización. ¿Quién los va a poner? ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a acompañar? ¿Se da cuenta? Porque no es todo por arte de magia. ¿Usted sabe cuáles son las habilidades blandas? Es lo que se llama tener tino o tener ahí esa sensibilidad con las personas. Porque no es lo mismo que yo le diga al hermano Isaías, tráeme esa silla, a yo decirle, hermano Isaías, le pido un favor, ¿me puede traer esa silla? ¿No él, ¿se da cuenta? Hay una habilidad blanda de tratar bien a las personas o respetuosamente y también de enfrentar ciertas situaciones. Pasó esto otro. Y hay gente que reacciona mal y hay otros que esperan un poco, lo meditan y ven una solución. O pasa algo y uno se pone nervioso. Usted sabe lo que tiene que hacer, pero ¿qué es lo que tiene que pedirle a Dios? Que le dé sabiduría para superar esa situación. Tiene que exponer la palabra de Dios en un lugar difícil, en un momento complicado. La gente está como distraída. Ahí opera, en este caso, las habilidades blandas. De tener la tranquilidad, pedir la sabiduría a Dios qué hacer y ser honesto con el Señor. ¿Se da cuenta? Esas son las habilidades blandas. Bueno, a mí me enseñaron eso de las habilidades blandas cuando yo me preparé para mi examen de grado. Porque el 50% del examen de grado son habilidades blandas. Porque cuando uno se sienta con esa presión frente a 5 profesores que a uno lo van a examinar, uno cree que ellos van a decir, dígame esto otro, ¿qué dice el código? Y no es así. Uno se siente y dice, este joven ya, ¿cómo está? Y empiezan a hablar de cualquier cosa y a uno lo sacan. Y después de repente viene el mazazo con la pregunta.
uno con las habilidades blandas tiene que controlar eso. Esta gente me quiere distraer, no lo van a lograr. ¿Se da cuenta? Porque el conocimiento está, el problema es cómo yo lo expreso. Vamos a avanzar. Evaluación honesta. Romanos 12:3 dice, perdón, era 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, lo habíamos leído recién, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Debemos pedir a Dios ser honestos y hacer una evaluación seria y clara de lo que podemos y lo que no podemos hacer, y luego actuar en consecuencia. Hay cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero no vamos a hacer. No somos capaces de hacerlo. Como yo le decía, hay gente o personas que desean hacer un servicio, pero Dios no los llamó a eso. Y ahí es difícil entenderlo. Y es donde le pedimos a Dios que le revele a esa persona que no está para eso, está para otra cosa. A mí me gustaría hacer muchas cosas, pero Dios me dijo, no eres llamado para eso. ¿Por qué? Porque debemos utilizar nuestros recursos para algo que Dios nos llamó y no desperdiciarlo. Y al hacer una evaluación honesta, somos honestos con nosotros mismos y con Dios. Vamos a volver al ejemplo de Moisés. Si le preguntáramos a Moisés, antes de ver la zarza ardiendo, ¿cuál era su propósito, su trabajo, su vocación? Según él, iba a ser un pastor de ovejas para siempre allá en Madián. Iba a morir de viejito allá. Pero para Dios iba a ser el líder, libertador de Israel de la opresión de los egipcios. Pablo estaba destinado a ser un fariseo, iba a morir ahí en Palestina, en esos sectores, en esos alrededores, pero no. Dios lo tenía un fuerte llamado al evangelismo y a viajar y finalmente a morir en Roma, a una edad donde quizás él tenía mucho más para dar, como lo fue con Juan el Bautista, tenía mucho más que dar, pero finalmente por cumplir un propósito. Muchos hombres de Dios, teniendo trabajos estables, Dios los llamó a ser misioneros y perdieron su vida. Y hay muchos testimonios de hombres y mujeres que han perdido su vida porque decidieron servir al Señor. Estos misioneros chilenos que fueron a Haití, usted lo vio en la noticia, que los secuestraron. Y uno dice, ¿pero qué estaban haciendo allá? Estaban haciendo el llamado que Dios les dio. Y está en sus riesgos, pero está delante de la voluntad de Dios, que es lo mejor. Las aptitudes. ¿Se acuerda usted que antiguamente la prueba se llamaba prueba de aptitud académica? Era si estamos aptos para estudiar en la universidad. Y ahí sí que era fuerte el tema de la segregación. Ahí sí que los que no pasaban esa prueba eran mirados menos. Ya. Pero no se trata de eso. Tenemos las críticas respecto a ese sistema, al sistema escolar, podríamos decir, o institucional. Pero existen las aptitudes. ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer? Tú tienes aptitudes para esto. Vemos, por ejemplo, jóvenes que son altos y que quieren, por ejemplo, practicar un deporte, un ejemplo, fútbol. Pero viene un entrenador y le dice, tú estás apto mejor para el básquetbol. Y ellos lo piensan y finalmente se dedican de acuerdo a lo que les llama a hacerlo. Hay personas más bajitas,
tú eres apto para ser un jinete. Básicamente casi todos los jinetes son bajitos. ¿Y qué hay de los gimnastas o las gimnastas? También. Casi no existen los gimnastas altos, generalmente son bajos y así, son aptos. Eso desde el punto de vista del deporte. Pero también hay personas que, en el punto de vista intelectual, tienen más aptitud, por ejemplo, para escribir, para estar en un escritorio, preparar temas, y otros tienen más aptitud para exponer, tienen más carisma, tienen más forma de comunicar. Como hay personas que resuelven problemas, son más ejecutivos, hay otros que les cuesta y dan vueltas. Ahí empiezan a decir qué podemos hacer, sobrepiensan mucho las cosas, y otros que dicen, hay que solucionemos. Son aptitudes que cada una de las personas tiene. Tiene que ver con desarrollar capacidades y formación académica. Esto se da a través de educación y capacitación en las diversas disciplinas. Puede que haya cosas que innatamente se nos den mejor que otras, pero si nos capacitáramos en ellas, seríamos más eficientes y eficaces en nuestra tarea. ¿Se da cuenta? Si a usted le gusta hacer algo o es bueno en algo, sea mucho mejor todavía. A mí, por ejemplo, desde siempre me gustó leer. Y yo, ¿qué es lo que hago? He tomado algunos cursos, unos talleres para leer mejor. De hecho, hay algunos donde lectura rápida. No entiendo nada, pero igual. No, lectura rápida, enfocarse en los puntos principales. Puede que seamos innatamente mejores, pero debemos fortalecernos mejor en eso también, académicamente. Romanos 12, 6 al 8, que es la continuación de lo que leímos. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, o sea, de hablar de Dios, una palabra especial, habla con toda fe que Dios te haya concedido. O sea, no dudes, si Dios le dice, habla esto, usted lo debe hacer. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien, no a medias. Si eres maestro, enseña bien, prepárate bien. Busca las técnicas de pedagogía. Los niños no se van a quedar quietos. Un ejemplo, y si yo le hablo todo el rato, tienen que tener una hoja, una actividad, un juego, moverlos. Hasta los de mi clase, que son más grandes que los buscadores, me piden juegos. Ya, porque fome, vamos a jugar. Yo le digo, ya están grandes. No, pero queremos jugar. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Hay personas que se fortalecen, tienen esa fortaleza de animar a otros, y es innata. Con una talla, con un chiste, o con decir, ánimo, dale, tú puedes. Y lo hacen, y a uno le cuesta hacer, pero esas personas lo hacen de forma innata. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. No es que son poquitas personas o es algo poco, no. Toma la responsabilidad en serio. Lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. En lo que nos gusta hacer y lo hacemos bien, ¿qué es lo que dice Pablo? Hazlo mejor. Mejor todavía. Cada vez se puede hacer mejor. Y ahí terminamos. Todo esto nos lleva a que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no para los hombres. Por eso Dios quiere que nosotros, cada una de las cosas que hacemos para Él, nos capacitemos. Acá en esta iglesia yo soy testigo de que se han hecho muchos cursos, muchas cosas para mejorar. Y yo creo que igual se van a seguir haciendo.
a nivel de dama, a nivel de jóvenes, a nivel de iglesia, pero también hay una tarea personal, de capacitarnos, de buscar ayuda. A mí me gusta cuando personas, un ejemplo, una persona que canta bien, pero dice, yo lo puedo hacer mejor, voy a tomar un curso. Porque puede ser que nosotros no lo podamos hacer por tiempo o no hay nadie que enseñe, uno lo puede hacer. A mí me salen, un ejemplo, buenos los queques, así sin hacer nada, me salen buenos. Pero ¿por qué yo no tomar un curso de repostería y hacerlo mejor? ¿Por qué una persona hace eso para un negocio pero no lo hace para el Señor? No, así nomás como salga, si se quema nomás. El otro día en un evento una pastora donó de sus hermanas unos queques y estaban duros. Y había otra pastora cortándolos con una sierra prácticamente. Y decía, ¡ay, qué duro es esto! Vamos a decirle a la pastora que no traiga más, decía. ¿Por qué? Porque quizás la persona dijo, como salga nomás. O no sé, no. Yo creo que hay alguna forma en que salga mejor, ¿o no? ¿O es imposible? Vamos a tener que traer un chef, ¿cierto? De renombre para que lo esté retando. Y así cada una de las cosas. Ver cómo hacerlas mejor. ¿Me puedo presentar mejor? ¿Puedo cuidar mi imagen personal mejor? ¿Puedo vestirme mejor? ¿Puedo llegar antes? ¿Puedo preparar una presentación? ¿Puedo llevar algo? Unas galletitas. ¿Se da cuenta? Y ahí vamos a darnos cuenta. A mí me gusta mucho estudiar el tema de cómo uno presenta algo, cómo uno habla las cosas. Y es impresionante cómo las personas se agradan de una propuesta si están comiendo. Si usted tiene una propuesta, póngale ahí algo rico para comer y la persona lo va a recibir de mejor manera. Por eso en las reuniones les dan café y todo eso. Pero cuando no hay nada es como, qué fome. Vamos a decir que no a todo. ¿Se da cuenta? Por eso es bueno capacitarnos, tiene que ver con las actitudes para el ministerio del Señor. Vamos a orar y que el Señor bendiga esta